Saludos. Este es un sistema de información llamado Inesfera, el cual cuenta con todo el manejo para la parte de un ERP empresarial. Cuenta con un módulo financiero, módulo comercial, módulo de nómina, módulo de producción y también incluye la parte de facturación y nómina electrónica. En este momento vamos a saber un recorrido sobre su funcionamiento base y de cómo podemos interactuar con él. Inicialmente el sistema está desarrollado en una herramienta Microsoft, en un framework Netcore 9.0. Eh, el sistema hasta hace poco estaba en la versión 7.0, ya lo hicimos una actualización. Por lo tanto, cuenta con una de las últimas tecnologías de Microsoft para el manejo de la información y desarrollo de portales de aplicaciones empresariales. Para ingresar, nosotros damos aquí el nombre de usuario y la contraseña, y el sistema cuenta con recacha nivel 3. Cuando decimos nivel 3 es que el mismo sistema hace la validación sin necesidad de hacer un check en algún campo o seleccionar imágenes, que eso es algo que facilita mucho el trabajo. Una vez lo seleccionamos, escogemos la empresa. El sistema es multiempresa, por lo tanto podemos tener varias empresas ahí cargadas y en ellas hacer todo el manejo. Como les digo, el sistema cuenta con todos los módulos para el manejo empresarial. Contamos con un módulo financiero. Este módulo financiero cuenta con un plan de cuentas, la definición de los documentos contables, los activos fijos, los formatos contables, que es un proceso especial creado para poder aplicar cualquier tipo de transacción o manejo que se le quiera dar a la compañía. Un manejo especial de algún proceso se definen a partir de estos medios. Tenemos también los procesos financieros, que son mm, ejecuciones que se realizan para desarrollar alguna actividad, algún favor. Las tablas financieras, que son para almacenar datos adicionales y van de acuerdo a la necesidad de cada una de las empresas. Y al final tenemos los informes financieros. Siempre que se ingrese a uno de los componentes de la herramienta, se va a observar que tiene esta forma, este estilo que viene desde sus primeras versiones. En la primera parte se observan unos filtros que eran los que estaban inicialmente, y posteriormente se pusieron filtros sobre cada una de las columnas. Se podría decir que al existir estos filtros de aquí ya estos no serían necesarios, pero se han conservado para mantener la forma. Entonces, si yo quiero hacer una búsqueda sobre estos campos, lo único que hago es decir aquí algún valor y él me lo indicaría. Por ejemplo, yo le digo aquí 1305 y me trae todas las cuentas que empiecen por ese valor. Si yo le digo que solo me muestre las auxiliares, hace la combinación de los dos filtros y lo puede trabajar sin ningún problema. Si lo quiero ya quitar, ya no usar esos filtros, pues lo único que hago es borrar los campos y ya él vuelve otra vez a su originalidad. Si yo escojo alguno de estos filtros de acá, en este caso para este plan de cuentas se habían definido estos filtros, pues él haría prácticamente lo mismo que hace el otro. Entonces, por eso era que estos filtros de acá arriba eran los que estaban en la versión original, pero en versiones posteriores se les agregó esta búsqueda inteligente que permite hacer por cualquiera de los campos que estén definidos. También tenemos la parte de la navegación. Aquí podemos seleccionar las siguientes páginas para no tener todo el, el listado completo, sino que aquí podemos avanzar uno en uno, retroceder, ir hasta el último o ir hasta el primero. Toda la navegación completa.
Además tenemos dos campos que van a aparecer como siempre, como les digo, esto va a aparecer en todos los componentes del listado de los elementos, que es la generación de un archivo en Excel con esta información, tal como lo tiene definido en su interior, lo cual nos permite pues hacer cierta manipulación de información o tener la información ahí lista para trabajarla. Entonces, él nos entregaría un informe así de esta manera, que es un informe plano y es muy útil para hacer todo tipo de manipulación sobre él. Esto también lo puede generar en un archivo CSV para efectos de exportación hacia alguna herramienta que necesitemos. Pero tiene las dos opciones y esto lo van a observar en cualquiera de los componentes que incluyen el sistema. Una vez ya entramos al sistema, pues podemos, si queremos registrar un registro, lo único que hacemos es ir a esta opción que dice nuevo y con él vamos a hacer el registro. Digamos, vamos a tener una cuenta que vamos a llamar 995. Vamos a decirle que es una cuenta de paso y vamos a cargar los datos. Él tiene la opción para definir aquí los valores y como les digo, tiene algunos campos que son interactivos, que se activan o se desactivan para el caso de este plan de cuentas. Plan de cuentas tiene los campos necesarios para hacer cualquier manejo a nivel de normas internacionales, que es lo que se requiere después de que el PUC esté definido de esta manera. Una vez hayamos terminado de hacer el cargue, lo podemos grabar con este botón. Vuelvo y les digo, estas opciones de grabado y de manejo de la información es igual en todo el sistema. Donde encuentres esos iconos, pues ellos van a funcionar de la misma manera. Si ya queremos hacer después otra modificación, lo único que hacemos es hacer el cambio que nosotros querramos y volvemos a grabar y ya queda actualizado. Y ya si al final lo que queremos es hacer una eliminación de registro, pues vamos a este icono que representa un tarro de basura y con eso hace la eliminación del dato. Una vez ya tenemos toda esta información, pues podemos verificar que en todos los módulos y en todos los componentes está siempre la misma información. Por lo tanto, van a tener el listado de cada uno de los elementos. Aquí vamos a hacer, por ejemplo, una prueba. Vamos a digitar la información. Entonces la información, aquí por ejemplo en la parte de observación, se coloca información relevante que se quiera de la transacción. Y así también tenemos lo que es el ingreso del movimiento contable, donde nosotros aquí haríamos pues la selección de la cuenta. También definiremos aquí un detalle de cuenta. Podemos escoger un tercero si la cuenta lo requiere, la cuenta lo maneja, o no definírselo. Ya eso depende del manejo que se le haga. Esto permite seleccionar de manera inteligente si nosotros queremos buscar una persona en particular. Este es un componente que funciona igual en todo momento. Lo único que hacemos es escribirle algo y él hace aplicar el filtro, lo aplica sobre todo el campo, indicando todo lo que yo pedí buscar. Aquí como le di CAS, entonces va a encontrar todo lo que diga CAS y lo va a traer. De esa manera podemos seleccionar algo y estaría disponible. Si queremos crear en algún momento un tercero, lo podemos trabajar en este icono que me permitiría hacer un ingreso de un tercero de manera rápida. Y este botón permite hacer el cargue una vez si yo le digito, por ejemplo, la cédula, el tipo de documento y el tipo de documento. Al yo hacer clic en este botón,
Él va y busca los datos en la DIAN y los traería los datos básicos, que son el correo electrónico y el nombre completo de la persona. Eso para, dado alguna verificación que se quiera hacer de un RUP ante la DIAN. Ya una vez tenemos esto, escogemos el centro si lo aplica, si aplica o no aplica. Hacemos los valores y hacemos lo mismo para la contrapartida. Como les digo, aquí yo puedo seleccionar y yo hacer el filtro. Yo sé que puede ser que este no lo esté manejando. Eh, Podemos hacer ingresar datos. Si hay necesidades en un documento cruce, pues aquí se haría el respectivo cruce de acuerdo a las necesidades, ingresando cuál es el tipo de documento cruce que vamos a dar y cuál es el documento que vamos a definir como documento cruce, con su fecha de vencimiento y todo. Una vez ya lo tenemos definido, entonces ya cargamos esta información y la podemos grabar. Entonces de esta manera tenemos un movimiento contable de manera fácil, con unos datos básicos y nos dan todo las necesidades que tengamos. Si en algún momento necesitamos algún dato adicional que queramos grabar en este movimiento contable, podríamos agregar algo que yo llamo entidades dinámicas, que son campos adicionales que se pueden adicionar a cada componente del sistema. Y de esa manera, pues, información que estaría relacionada con el componente que se está trabajando. Un ejemplo lo van a ver más claro ahorita que miremos, por ejemplo, la parte de referencias. Como les digo, pues aquí funciona todo igual. Inclusive hay una parte para eliminar un documento, que lo elimina completamente, o anularlo. Esto es un anulado, el cual permite que él conserva la cabecera, pero elimina el detalle para que quede como referencia, que es lo que se debe manejar. Y si se quiere imprimir, pues se puede imprimir de esta manera para su archivo. Entonces en este momento ya tenemos aquí la impresión del comprobante y podemos, pues, si se requiere, se puede enviar o archivar. Listo. Aquí en el módulo también contamos con la parte de activos fijos, donde nosotros podemos hacer el ingreso de todos los activos con información relevante y para posteriormente correr un proceso de depreciación de acuerdo a las necesidades y de acuerdo al método de depreciación que hayamos seleccionado. Los formatos contables, esto lo veremos un poquitico ahora con un ejemplo particular. Aquí están los procesos, aquí se desarrollan los procesos que, como les digo, son actividades que se hacen de manera detallada en algún determinado momento para cumplir una función. En este caso, aquí tenemos la elaboración de los activos fijos, la depreciación de los activos fijos, donde nosotros definimos cuál es el tipo de documento que vamos a crear para la depreciación. Podríamos decir a qué es centro de operaciones y a qué año lo vamos a hacer la depreciación de los activos. Ya cuando le damos aquí en procesar, pues él va a ir a recorrer todos los activos fijos y hace el proceso de acuerdo a cada uno de cada la definición que ha tenido cada uno de los activos, tomando su fecha de compra y todos sus datos. Aquí tenemos el cargue para la conciliación del extracto bancario, toda la información. Aquí se cargaría, por ejemplo, el archivo que se requiera para ese cargue. Hay unos archivos que vienen con una estructura estándar, entonces aquí se pueden llegar a cargar.
y también tenemos la información para el cierre. O sea, todos son procesos que se requieren para el movimiento contable. Y hay procesos que se pueden adicionar, hay procesos que pueden crear para dar alguna solución específica. Aquí ya tenemos los informes financieros, que son todos los informes básicos que tiene el sistema para responder a las necesidades particulares, pero estos informes pueden ser aumentados. Se pueden crear informes adicionales que solicite el cliente y que cumplan ciertas necesidades o ciertos criterios que el cliente desee mejorar. Para generar un movimiento contable o cualquiera de estos informes, lo único que hacemos es seleccionar, darle los parámetros que queremos dar, ¿cierto? Y lo podemos generar en formato de PDF, en formato de Word o en formato de Excel. En estos informes vienen ya eh, preestablecidos con un formato, con una forma estándar, pero pues cuando los informes también son solicitados por el cliente, pues el cliente quiere otra forma o tiene otro aspecto, también se les puede dar. Pero este informe ya es por lo que es así para que está establecido dentro del estándar del sistema. Si yo, por ejemplo, no quiero el informe de esta manera, sino que lo quiero usarlo con un aspecto, digámoslo así, que se pueda manipular desde otras aplicaciones, porque quiero tener toda la información para usarlo en una herramienta de inteligencia artificial, pues podría trabajarlo de esta manera eh, con la forma de matriz, que viene siendo como el mismo informe, solo por columnas, sin título ni nada, para que uno lo pueda seleccionar fácilmente. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a sacar un movimiento contable. Para entonces generar un movimiento contable en forma de matriz, lo que hacemos es seleccionarle aquí, que lo haga en forma de matriz. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a cargar movimiento de varios años. Y vamos a decirle que lo genere en Excel en formato de matriz. Esto lo que nos permite es generar un archivo de Excel con una estructura muy plana, la cual podemos utilizar en programas de BI y para hacer informes de manera específica como nosotros queramos, al tener toda la información de manera plana. Esto es muy importante si lo que queremos es tener más versatilidad para el uso de la información. Ahora, una vez ya tenemos esto, entonces ya tenemos claro de cómo es el uso de cada uno de los componentes del sistema. El sistema también cuenta con un módulo comercial. Ya de aquí vamos a mostrarlas solo de manera paulatina, ya que todos funcionan de la misma manera. Aquí miramos lo que refiere a la parte del manejo de las referencias o los productos, los cuales pueden ser tanto de producto terminado como de materia prima. Tenemos los mismos filtros y las mismas capacidades que había explicado en la parte anterior. Y para la creación podemos hacer la misma situación. Es importante establecer que, por ejemplo, para la creación de esta referencia, yo podría crear una referencia definiéndolo como materia prima, producto terminado, una unidad de medida. Las unidades de medidas son de acuerdo a lo que exige la DIAN en la facturación electrónica, que es lo que se tiene que mandar cuando se manda la facturación electrónica. Manejamos unidades de mínimo, máximos y cada uno de los impuestos. Podemos manejar el cargue de diferentes eh, imágenes que yo puedo tener en determinado momento.
Entonces, es una imagen, pues lo podemos cargar y queda para cargue en nuestra referencia. Y también aquí definimos la parte de la lista de precios, donde escogemos cuál es el tipo de cliente que vamos a manejar, si es distribuidor, mayorista, de acuerdo a los canales, la fecha inicial, que es cuando vamos a iniciar a aplicar esta lista de precios, y el valor. Una vez ya lo tenemos especificado, pues aquí tendríamos eh, el precio de costo que se tomaría de acuerdo al movimiento de inventario, eh, el costo que se va a manejar, se maneja, y las existencias por cada una de las bodegas. Y aquí tenemos otro aspecto que le quería mostrar, las entidades dinámicas. Para el sistema yo no utilizo, no se utilizan campos fijos para, para ciertas características adicionales, sino que son completamente variables. En este caso el sistema maneja aquí una línea en sus líneas como campos diferenciadores para agrupación. Podría no decir línea sublínea, sino grupo subgrupo o estados o marca, cualquier campo adicional que yo le quiera colocar lo puedo establecer aquí por configuración y estaría disponible para aplicarlo y hacer diferentes manejos al momento de hacer la facturación y todo eso. Una vez ya lo tenemos grabado, pues la tenemos cargado los productos, inclusive definiéndole sus entidades dinámicas. Si quisiéramos agregar más imágenes, podríamos agregarlas y tendríamos un cúmulo de información que nos da unas características especiales. Hablando de características, aquí tenemos dos campos que son para definir eh, atributos adicionales, como por ejemplo cuando se manejamos el color y la talla. Entonces aquí se podría definir como características adicionales que van relacionadas con la referencia, pero que se manejan de manera separada al momento de llevar el inventario y todo el movimiento. Es muy útil, como les digo, para manejo de color y talla en prendas de vestir. Una vez lo grabamos, pues ya lo tenemos y estaría disponible para todo el sistema. También funciona entonces la eliminación aquí. Correcto. Entonces, aquí por ejemplo definimos la parte de las bodegas. Podemos definir las bodegas sin ningún problema. Los descuentos, que los descuentos son una característica especial, pero es con un modelo que permite definir, se podría decir que cualquier tipo de descuento. Algo que a usted se les ocurra, eh, con esta estructura se puede llegar a definir, por ejemplo, un cliente que tiene un descuento especial se definiría de esta manera. Pero si este cliente yo quiero definirlo que no solo sea que cuando se reciba esta referencia, entonces manejo otro descuento, pues también lo podría especificar. O si por ejemplo el cliente es de alguna línea, es con alguna línea, pues también podríamos definírsela y definir hasta impuestos acumulables, impuestos que se suman con otros. Esto lo que me permite ser muy variable y definir una cantidad de descuentos que da mucha versatilidad. Aquí tenemos la parte del movimiento de inventarios, donde tenemos todas las transacciones de inventarios. Hay unas transacciones que están marcadas como órdenes, porque vienen de este componente que se llama órdenes, porque tiene una diferencia muy particular. El manejo de inventarios maneja las cantidades, pero órdenes maneja los valores, cantidades y además valores. Entonces por eso es que en movimiento de inventario solo tenemos transacciones que solo manejen eh, la cantidad, como pueden ver, pero no manejan precios. Ya si lo queremos con precio, pues normalmente son los que vienen de la parte de órdenes, que son los que definen valores.
Este no está configurado con valores, aunque define el precio. Pero entonces si nosotros nos vamos hacia la parte de órdenes, es donde definimos ciertas transacciones que son las de manejo de plata. Por ejemplo, la compra de mercancía, las devoluciones de mercancía, las órdenes de compra, todo eso. Y yo puedo especificar cuántos tipos de órdenes hay para resolver alguna necesidad. Todo esto se resuelve desde el momento de la implementación. Ahí con la implementación se determina qué tipo de órdenes tienen necesidades y se van configurando y trabajando de acuerdo a como lo requiera el cliente. También manejamos una cosa que se llama la órdenes de traslado, que es algo que lo que hace es que permite que cuando nosotros hacemos una salida de inventario, una salida por traslado, él crea entonces el documento, él crea un documento que lo que hace es permitir, vamos a mirar acá, un documento que es un traslado, que lo que hace es definir de qué bodega a qué bodega. Y normalmente lo hemos definido previamente en el manejo de inventarios. Entonces, si yo quiero hacer un traslado de mercancía, yo le digo salida por traslado. mm, y voy a decirle que va de esta bodega a esta bodega. Y voy a decirle que va a ser un producto. Vamos a hacer el ejercicio rápidamente, donde voy a trasladar 50 unidades. Y ya con esto, él lo que hace es crearme el traslado. Yo este traslado lo mando a imprimir. ¿Por qué lo mando a imprimir? Porque así lo asiento para verificar que es un traslado ya cerrado, que ya tiene que ser aprobado previamente. Aquí te vemos la parte de la impresión del movimiento, que es el que nos sirve como soporte para enviar con el medio de transporte y poder hacer el proceso. Entonces, cuando el medio de transporte se lleva esto y llega a la bodega de destino, pues la bodega de destino lo que hace es ingresar a este órdenes de traslado y aquí aparece el traslado que acabamos de crear. Aparece en un estado abierto. Entonces lo que hacemos es ingresar y la persona que recibe la mercancía puede llegar a decir aprobarlo o rechazarlo. Y de acuerdo a esto, pues si la persona lo rechaza, lo que hace es desmarcar en la salida como que como que quedó lista para trabajar o crear la entrada en la bodega de destino. De esa manera podemos tener en cuenta que hay un movimiento donde no se crea el traslado en la bodega de destino, la entrada en la bodega de destino, solo se realiza ya al momento de oficialmente haber recibido el traslado, cuando aquí ya se ha aprobado. Y eso nos da una idea de cuando la mercancía se encuentra en tránsito. También aquí manejamos la parte del inventario físico, donde nosotros creamos un documento de inventario físico y con esto podemos hacer estos inventarios y podemos crearlo hasta de manera parcial. Yo puedo decir que voy a hacer un inventario para esta fecha, lo cargamos, le ponemos una referencia que vayamos a leer, listo, y entonces cuando ya lo grabamos, ya el sistema me permite hacer el cruce, un cruce el cual puede ser parcial o total. Recordemos que el cruce parcial solo afecta las referencias que están ingresadas. Si no le ponemos cruce parcial, él quiere decir que las referencias que no estén aquí y de pronto aparezcan en el inventario del sistema con cantidades, lo que hace es volverlas a cero. Cuando ya terminamos de hacer este cruce, aquí nos aparecerían las cantidades del sistema y ya uno lo único que hace es darle a ajustar para que ya el sistema vuelva al inventario físico, inventario del sistema. También aquí contamos con unos procesos eh, para el manejo del inventario y sus respectivos informes para este movimiento. Ahora pasamos entonces al módulo de nómina.
Antes de pasar al módulo de producción, pasamos al módulo de nómina, donde nosotros manejamos aquí toda la parte de los conceptos del salario. Aquí tenemos la parte del libro de vacaciones, que es donde se van ingresando las vacaciones de los empleados, las entidades aportantes, todas las entidades EPS, AFPs, se van cargando en esta parte. Aquí creamos los empleados. Los empleados vienen con toda una información básica. Recuerden que en cada componente podemos ponerles entidades dinámicas y las entidades dinámicas nos permiten manejar información adicional para cada uno de los componentes del sistema. Entonces, si yo quiero que aquí en el contrato me maneje el estado civil, el nombre de la esposa, el nombre de la mascota, cualquier información la podríamos agregar aquí adicionalmente para que pueda ser grabada y usada posteriormente. Y también tenemos aquí la parte del ingreso de las novedades, que es donde decimos cuando las horas extras o algún valor especial, que son lo que se determina para hacer la liquidación de la nómina. Y aquí en esta parte veríamos ya las nóminas ya creadas. Por supuesto, ahí los respectivos informes. También manejamos la parte de terceros, aquí en la base, que es donde definimos toda la gente que está relacionada con la empresa, y en la cual, como les decía, también podemos definir aquí entidades dinámicas con información adicional para cada las personas que están ingresadas aquí con los datos. Aquí tenemos manejo de datos comerciales y datos de sucursal que se vayan a trabajar con la empresa que estamos ingresando. Entonces, como les decía, aquí en la parte de terceros nosotros manejamos toda la información relevante y podemos aquí también hacer una creación de terceros, donde como les digo podemos crear la parte de los datos comerciales y los datos de las sucursales que tenga la entidad que se quiera trabajar. ¿Listo? También aquí contamos con un módulo de producción donde nosotros definimos la parte de las fichas técnicas, que es toda la información relevante del producto de la empresa. Entonces, yo cuando tengo una ficha técnica lo que hago es especificarle cuáles son los componentes que van a trabajar para la elaboración del producto y puedo cargar imágenes eh, para definir como una especie de visión general del producto. Puedo cargar cuantas imágenes yo quiera, que son las que van a estar asociadas en la ficha técnica. De aquí lo que hacemos es definir los subprocesos, que son cada una de las cosas que nosotros desarrollamos para trabajar con, con el, para la elaboración de un producto definido en la ficha técnica. Pero estos productos aquí son diferentes procesos y se especifican de manera única y lo único que hacen es establecer cuáles son las actividades que se tienen que desarrollar, el número de operarios, el tiempo que se usa y la cantidad de unidades que pueden trabajar durante ese proceso, que se pueden llegar a desarrollar durante ese tiempo. Y eso nos sirve para la parte del manejo del control de piso. Aquí también establecemos componentes que son cosas que se van a usar solo durante este proceso y están adicionadas a, mm, al producto cuando ya se elabore la orden de producción. Una vez ya tenemos la orden de producción, la ficha técnica y los subprocesos, pues hacemos la definición del proceso, que es donde yo le establezco cuál es la ficha técnica y cuáles son los procesos que se le van a hacer al producto. Y ya con eso es que yo empiezo a trabajar para elaborar las órdenes de producción. Que en las órdenes de producción es donde ya yo le digo que a este proceso que estoy trabajando voy a trabajar con estos subprocesos, voy a trabajar con estos componentes y aquí yo le controlo las cantidades de lo que le estoy ingresando, de lo que le estoy devolviendo y todo esto. Y aquí también manejamos el movimiento, que son las entregas de lo que se haga del producto
hacia el proceso siguiente. Entonces aquí, por ejemplo, está estableciendo que el subproceso ya entregó 100 unidades y eso es lo que pasa para el siguiente proceso. Aquí en las cantidades también tenemos definido, eh, aquí tenemos definido lo requerido y aquí vamos viendo lo que está entregado por parte de inventarios y lo que está adicionado o devuelto. Esto nos sirve para control de consumos y si hay un desfase de que una ficha técnica está definido sobrecosteado, pues aquí nos vamos a dar cuenta para poder realizar los respectivos ajustes. Muy útil para tener un valor exacto de lo que nosotros vamos a trabajar eh, en, en un proceso de producción. Bueno, esto es básicamente lo que es el sistema. Espero que les haya sido de su agrado. Muchas gracias.